Bienvenidos a la clase de enfermedad de Parkinson, que hace parte de nuestro curso de neurología, Aprende rápido y fácil. Les traje esta charla, ¿por qué? Porque la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo. Generalmente tenemos metido en la cabeza que la enfermedad de Parkinson es alguien que tiembla, una persona que tiembla a toda hora, y eso no es así. O sea, la enfermedad de Parkinson no es sinónimo a temblor. Tiene temblor, claro, pero no me va a definir la enfermedad la presencia de este. Entonces vamos a tener eso muy en cuenta y aclararlo muy bien. Recuerden suscribirse al canal, le dan suscripción y le dan clic también a la campanita para que les notifique la clase de cada semana. Entonces empecemos. La enfermedad de Parkinson se define como una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva e irreversible, que se caracteriza ¿por qué? Por la presencia de parkinsonismo, de temblor, rigidez y alteraciones en el equilibrio. Pero todos estos síntomas tienen una presentación característica que es lo que me va a hacer el diagnóstico. O sea, que una persona que tiene enfermedad de Parkinson debe tener algo que es el parkinsonismo. ¿Sí? ¿Qué es eso el parkinsonismo? Es la presencia de la bradicinesia en una persona. ¿Y qué es bradicinesia? Es la disminución en la velocidad y amplitud del movimiento, ya sea al inicio del movimiento o durante la ejecución del movimiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que llamamos parkinsonismo. Cuando alguien tiene bradicinesia es porque tiene un parkinsonismo. Y hay muchos tipos de parkinsonismo. La enfermedad de Parkinson es el parkinsonismo más frecuente de todos, pero también hay otros que ahorita más adelante te los mostraré y que son los diagnósticos diferenciales de esta patología. ¿Qué ocurre entonces? Lo que sucede es que hay una deficiencia de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que actúa en muchas partes del cuerpo, también en el cerebro, y tiene funciones en la actividad motora, en la cognición, en las emociones, en las adicciones, en la actividad sexual. En muchas actividades del cuerpo va a actuar la dopamina. Pero en este caso, la deficiencia que va a ocurrir va a estar acá, en esta estructura que se llama sustancia negra, que está en donde, en el mesencéfalo, en el tallo cerebral. Se llama sustancia negra porque se ve en los cortes de histología así, con pigmento, con melanina, entonces va a ver un poco oscuro. En la enfermedad de Parkinson, cuando aparecen los síntomas motores, es porque esa sustancia negra ya ha perdido las neuronas dopaminérgicas, que son neuronas especializadas en producir dopamina, ya ha perdido más del 70% de esas neuronas. Ha ocurrido una muerte acelerada de esas neuronas que están en esta estructura que se llama sustancia negra. Pero no solamente en la sustancia negra se produce dopamina, también se encuentra que la dopamina se produce en el hipotálamo y también se produce en el colon. ¿Sí? Pero cuando aparecen los síntomas motores es porque la sustancia negra ya ha dejado de producirse, han muerto esas neuronas y aparecen los síntomas motores que vimos, que es la bradicinesia, el temblor, la rigidez y los trastornos del equilibrio. ¿Cómo es entonces el cuadro clínico de esta patología? Tiene unos síntomas motores clásicos que se ven en todos los pacientes y unos síntomas no motores, que ya se los menciono. Dentro de los síntomas motores son los cuatro principales, que es la bradicinesia, o sea, el lentecimiento, la disminución de la velocidad y de la amplitud del movimiento, o sea, la persona que tiene la enfermedad de Parkinson empieza a hacer el movimiento y puede que lo haga bien, pero en el transcurso de él, su amplitud empieza a disminuir, ya no es tan amplio ese movimiento que puede hacer, ni es tan veloz, ya lo hace mucho más lento. La rigidez, que puede aparecer también en cualquier parte del cuerpo, especialmente puede ser una rigidez apendicular en las extremidades, y luego la rigidez la vamos a encontrar ya en el eje axial, en el tronco. Algo importante es que estos síntomas motores inician de manera unilateral, o lo podemos decir que también es una presentación asimétrica, o sea, es más pronunciado los síntomas en un solo lado del cuerpo. Así sea que la enfermedad ya lleva muchos años en progresión, sigue siendo en un solo lado más pronunciados los síntomas. El otro es el temblor, el que les hablaba ahorita. 90% de los pacientes pueden tener temblor. Eso es lo que llamamos una presentación tremor. Pero el restante, el 10%, no tienen temblor. Solamente tienen la bradicinesia y la rigidez.
Eso es lo que se llama una enfermedad de Parkinson rígido akinético, ¿sí? Donde no existe el temblor. Y por último está la inestabilidad postural, que no se presenta al inicio de la enfermedad. La inestabilidad postural está alrededor de los 3 años, más o menos después de los 3 años es que se encuentra. Y la queja del paciente que va a tener es que se va a caer, va a tener constantemente caídas. Dentro de los síntomas no motores hay muchos, están los cognitivos, psiquiátricos, craniofaciales, sensoriales y autonómicos, y otros más, que son, bueno, si nos ponemos a nombrar cada uno, los de la piel, los de todos los psiquiátricos que se puedan presentar, los cardiovasculares, si enfrentamos uno a uno, nos vamos a demorar muchísimo y tendríamos que hacer una charla completamente aparte de ellos. Estos síntomas motores, algo importante, es que pueden aparecer incluso años antes de empezar la enfermedad de Parkinson, perdón, de empezar los síntomas motores. Pueden aparecer muchos años antes, y ya les digo cuáles son. Entonces, cuando los preguntemos, los vamos a preguntar es si se presentan antes de aparecer los síntomas motores. ¿Desde cuándo los puede tener? Se les puede preguntar al paciente. Entonces, los cognitivos no es lo primero que vamos a encontrar. Los cognitivos van a ser un poco más tardíos, después de los 7 o 10 años que ya empiezan a aparecer un deterioro cognitivo, principalmente hay un déficit de memoria y las personas pueden tener ya una demencia posterior a esto. Los psiquiátricos, el más frecuente es la depresión, hay que preguntarlo usualmente al inicio de la enfermedad y cuando ya se enteran del diagnóstico, esta depresión es aún mucho más marcada. Los craniofaciales, uno de los más frecuentes es la cianorrea que presentan estas personas y que es una queja muy frecuente en ellos. No es, tampoco aparece al principio, pero es un poco más tardío. Los sensoriales, por ejemplo, el dolor se presenta por la rigidez, porque la extremidad, sobre todo las extremidades inferiores y la parte lumbar hay mucha rigidez y la persona se queja de mucho dolor. Los autonómicos, el más importante es la hipotensión ortostática, siempre hay que preguntarla también. Y la queja que tiene él es que cuando se para, cuando toma la bipedestación de manera brusca, hay una sensación de caída al piso. Esa es la más frecuente. Otros que es el estreñimiento, también bastante frecuente. Y por último es el trastorno del sueño REM. ¿En qué consiste eso? Y es que cuando pasamos de la fase 3 del sueño a la fase 4, debe haber una fase, en esa fase debe haber una atonía en todo el cuerpo, no se debe mover. Pero en estos pacientes esa fase no se lleva a cabo, por lo tanto el cuerpo no pierde el tono muscular y persiste el tono muscular y cuando tienen las ensoñaciones, lo que llamamos los sueños, pueden vivir los sueños. Entonces pueden hablar y pueden tener movimiento de las extremidades porque viven esas ensoñaciones. Entonces la pareja se va a quejar de que les dan golpes o que les dan patadas, de que se acuesta boca arriba en la cama o en decúbito lateral y termina en el piso, o que las almohadas y las sábanas terminan en el piso porque se mueve muchísimo. Y ojo, mucho cuidado con eso porque ese trastorno del sueño REM puede estar presente muchísimos años atrás, antes de aparecer los síntomas motores. Entonces, este es el cuadro clínico característico. Les recuerdo la asimetría, la presentación asimétrica, que puede empezar unilateral o se perpetúa en el tiempo y progresa siendo más frecuente en un solo lado los síntomas motores. Y los síntomas no motores que pueden aparecer antes de la aparición de los motores. Entonces, ojo con esa parte. Lo característico entonces que vemos en una persona es que va progresando. Al principio va a tener unos movimientos pues, muy amplios, un braceo bastante amplio y un movimiento de oscilación de los miembros inferiores también bastante amplio, con una postura recta, rígida, axial, y todo el eje de la columna va a estar recto. Pasado el tiempo, vemos que el braceo va disminuyendo, la oscilación de los miembros inferiores con la marcha va a ser más disminuida. Poco a poco vamos a tener una hipercifosis de la columna, el tronco cada vez se va flexionando más hacia la cadera, el braceo se va perdiendo en su totalidad, luego ya en la marcha aparece esa marcha característica donde es una marcha magnética, donde los miembros inferiores están pegados, es como si estuvieran pegados hacia el cuerpo, entonces los pasos van a ser muy cortos y los va a arrastrar, no va a haber ya el braceo, están muy rígidos los miembros inferiores
y la flexión del tronco va a ser muy marcada hasta llegar a una postura que se llama una captocórnea, donde está muy flejado el tronco hacia la cadera. Eso es lo típico y eso es lo que vemos cómo va progresando la enfermedad. Ojo, que eso es lo típico, que es la progresión. Si yo tengo una enfermedad de Parkinson 4, 5, 6 años y no ha progresado, puede que esté bien, que claro, que se controle la enfermedad muy bien porque va a necesitar más medicamentos. Cada vez que necesita más medicamentos es porque me indica que hay progresión de esto. El diagnóstico, no hay una prueba confirmatoria que lo haga, no hay algo que yo lo pueda hacer y que le salga positivo, que yo le pueda decir a la persona, mire, ahí dice positivo para enfermedad de Parkinson. No lo hay. He sido a hacer bastantes pruebas para descartar otras enfermedades que ya les digo en los diagnósticos diferenciales, pero una prueba que se puede hacer con cierta frecuencia, algunas guías lo indican que se la haga a todos, sí se lo podría hacer, es la resonancia cerebral, que en teoría al inicio de la enfermedad debería salir normal, no debe salir ninguna alteración. Con el tiempo y con la progresión de la enfermedad, yo puedo encontrar atrofias a nivel del mesencéfalo, como vemos acá, y mostrar una imagen pues, muy típica que le llaman de Mickey Mouse, que es como las orejitas del ratón de Mickey Mouse. Aquí se ven bien marcadas y es por la atrofia que hay. Luego ya puede haber atrofia en otras estructuras, en el resto del tallo cerebral, en la corteza cerebral, en la sustancia blanca, puede aparecer ya la atrofia y lo que indica es que la enfermedad está progresando. No es típico, estos hallazgos no son característicos tampoco de la enfermedad de Parkinson. Pueden aparecer en otras patologías como la degeneración córtico-basal, la atrofia de múltiples sistemas. Bueno, en esos parkinsonismos, incluso los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Parkinson. También le podría hacer un SPECT al paciente, no a todos. ¿Por qué? Porque el SPECT, lo hago cuando yo tengo dudas si se trata de un temblor esencial o una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo en general. ¿Sí? No necesariamente para enfermedad de Parkinson porque no hay una prueba específica para el diagnóstico de esta patología. Pero si tengo un temblor esencial y tengo muchas dudas si se trata de eso o más bien se trata de otro tipo de parkinsonismo, le hago el SPECT y vemos que cuando se pasa el radiomarcador así, a nivel de los núcleos basales no va a marcar suficiente cuando tengo un síndrome parkinsoniano, cuando tengo un parkinsonismo, pero en el temblor esencial sí el radiomarcador marca muy bien a nivel de los núcleos basales y me confirma pues que no se trata de un parkinsonismo y que no estamos ante un temblor esencial. Entonces este es el diagnóstico. Diagnósticos diferenciales están la demencia por cuerpos de Lewy, que se caracteriza mucho más por tener deterioro cognitivo, hacen una demencia rápidamente progresivo, alucinaciones, hacen mucha psicosis en estos pacientes y se acompaña de un inicio con el deterioro cognitivo y el parkinsonismo desde un inicio. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson puede tener la demencia, pero ya después de una manera muy tardía. La atrofia de múltiples sistemas, algo típico es que los pacientes hacen unos signos cerebelosos desde el inicio de la patología. La alteración en el equilibrio es muy marcada, pierden la marcha con rapidez y terminan postrados en una silla de ruedas en los primeros años de la enfermedad, cosa que no sucede con la enfermedad de Parkinson. Es muy raro que en los primeros 3 años una persona con Parkinson esté ya en una silla de ruedas. Entonces, pensar en ese caso si es una atrofia múltiple del sistema. La degeneración corticobasal, donde yo encuentro un deterioro cognitivo en el paciente y encuentro un tipo de apraxia en él. ¿Sí? En la enfermedad de Parkinson no debo encontrar apraxias, de manera tardía ya las encuentro, pero en esta patología sí aparece algún tipo de apraxia desde el inicio. La parálisis subnuclear progresiva, encuentro ahí es alteración de los movimientos oculares, sobre todo los verticales, ya sea limitación para la infraducción o no para la supraducción de los ojos. Y también una queja principal que tienen es al inicio de la enfermedad es que hay muchas caídas. Se tropiezan mucho y tienen muchas caídas estos pacientes. Y otro gran diagnóstico diferencial es la hidrocefalia de presión normal, ¿sí? Donde la primera queja que se encuentra es la alteración en la marcha. Y la marcha también es, la enfermedad de Parkinson es tardía. Entonces, fíjense que la asociación de los síntomas, cómo se presentan estos en el tiempo, es lo que finalmente es
me va a llevar al diagnóstico de alguno de estos diagnósticos diferenciales o de enfermedad de Parkinson. También están los parkinsonismos secundarios. Los parkinsonismos secundarios, para identificarlos, entonces yo le puedo aplicar la mnemotecnia, que es la de vitaminas, que es la mnemotecnia que está en la primera clase de ubicación neurológica. Entonces, la mnemotecnia de vitaminas, tenemos V de vascular, I de infeccioso, T de traumático, A de autoinmune, M de metabólico, I de idiopático, N de neoplásico, A de another y S de psicógeno. Entonces, causas vasculares que me van a dar un parkinsonismo secundario. ¿Sí? ¿Cuáles son? Entonces, vasculares, por ejemplo, que yo tenga un infarto lacunar, que son infartos muy pequeñitos, en los núcleos basales. Puede ser, por ejemplo, en el núcleo caudado, puede ser en el lobo pálido, en el tálamo o en el putamen. Por ejemplo, que tenga un infarto de esos y me pueda dar alguna sintomatología extrapiramidal muy parecida al Parkinson. Infeccioso, la sífilis. Pues la sífilis ustedes saben que puede alterar cualquier parte del sistema nervioso y en este caso pues nos puede dar también un parkinsonismo. Lo traumático es algo muy raro, extremadamente raro. La enfermedad de Parkinson la han querido asociar a traumas craneoencefálicos, traumas repetitivos, pero no hay una asociación suficiente para decirlo. Ahora, un trauma de alta energía que a mí me genere un Parkinson, pudiera hacerlo, pero no es usual, no es raro. Más bien las alteraciones en los traumas son de tipo más cortical, es por lo que está más pegado al cráneo. Entonces encontrar algo en los núcleos basales sería algo extraño. Lo autoinmune, cualquier patología autoinmune que afecte el sistema nervioso central puede dar un parkinsonismo. Pero especialmente la vasculitis primaria del sistema nervioso central me puede dar parkinsonismo. Otras patologías autoinmunes como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, el Sjögren, el antifosfolípido, si no hacen vasculitis esas patologías sería raro que hicieran el parkinsonismo. Metabólico, deficiencia de vitamina B12, también con alguna frecuencia se encuentra que la deficiencia de vitamina B12 genere parkinsonismo, por lo tanto, dentro del screening primario que se le hace a las personas que tienen parkinsonismo es pedir los niveles de vitamina B12. Idiopático, pues bueno, la enfermedad de Parkinson es idiopático, pero en este caso no cabería porque estamos hablando de parkinsonismo secundario, o sea, de una causa que se conoce ese parkinsonismo. Entonces, si es idiopático, pues ya estaremos hablando de la enfermedad de Parkinson o de otros parkinsonismos plus que mencionamos la vez pasada, cuya etiología todavía no se conoce con claridad. Neoplásico, pues los tumores, los glioblastomas, uno de los más frecuentes a nivel de los núcleos basales que afecten dentro del tálamo, que es lo que más afecta, pues puede dar también el parkinsonismo. Otros, los farmacológicos, en este caso los antipsicóticos son los que más se asocian a parkinsonismo. Sin embargo, cualquier medicamento que vaya a producir inhibición sobre las vías neuronales o los canales me va a producir o potencialmente va a producir parkinsonismo. Entonces, tenemos los antipsicóticos como la primera posibilidad, que es dentro de los más frecuentes, pero también otros que bloqueen vías, por ejemplo los anticonvulsivantes, por ejemplo el ácido valproico, los antidepresivos como la sertralina, por ejemplo la mitriptilina, también calcio antagonista, nifedipino. Esos medicamentos potencialmente pueden generar parkinsonismo. Entonces, si tienen una persona mayor que empieza polimedicada con muchos medicamentos y que empieza a hacer un parkinsonismo, ojo con los medicamentos que está tomando, hay que evaluar también esa parte. Y los psicógenos, el trastorno de ansiedad es una enfermedad, una gran simuladora con muchas otras enfermedades. Entonces, el trastorno de ansiedad puede traerme trastornos de movimiento, hacer un parkinsonismo y el paciente finalmente diagnosticado a veces como enfermedad de Parkinson, pero lo que tiene es un trastorno de ansiedad. El psicógeno no es lo primero que vamos a pensar, es lo último, ya lo último, después de haberlo descartado, de hacerle un estudio completo, verificar muy bien que no tenga otra patología, ya vamos a hablar de trastorno de ansiedad y eso se hace el apoyo junto con psiquiatría. El tratamiento. Entonces el tratamiento
yo debo dividir los pacientes en tres, en aquel leve, en el moderado y en el severo. Entonces, cuando tengo un paciente con una presentación leve de Parkinson, inicio un inhibidor de la monoaminoxidasa, o sea, un IMAO que se llama. Encontramos dos, puede ser seligilina o rasagilina. Cualquiera de esos dos empieza. Si yo iniciaba el tratamiento, llegaba a las dosis máximas y no encuentro control de la enfermedad, entonces puedo adicionar un agonista dopaminérgico, ¿sí? Que puede ser una pramipexol o puede ser protibutina, por ejemplo. Esos dos como agonista dopaminérgico para aquellas personas. O en caso tal de que la persona ya inicie su patología con una presentación moderada, inicio una vez los agonistas dopaminérgicos. En caso tal de que el paciente no responda ni al IMAO ni a la adición del dopaminérgico, entonces de una vez me voy a tratar como si fuera un paciente que tuviera una enfermedad ya grave, que de una vez es la levodopa. Si les preguntan cuál es el tratamiento de elección para enfermedad de Parkinson, va a ser la levodopa. Lo que pasa es que la recomendación es evitar el uso temprano de la levodopa porque ella, por el uso prolongado que se tiene, puede generar ya lo que se llaman las disquinesias tardías producto de esa levodopa. Entonces, si tengo una persona joven, por decirlo de alguna manera, y vamos a llamar joven a todos aquellos que tienen menos de 75 años, a esos yo en teoría no les debo iniciar la levodopa de una, sino me voy a utilizar ya sea los dopaminérgicos o el inhibidor de la MAO, teóricamente. Pero ojo, si el paciente siendo joven tiene una presentación grave de la enfermedad, yo debo empezar la levodopa de una, sin pensarlo. Y todas las levodopas vienen con un inhibidor de la COM, ¿sí? Que es la carbidopa. Todas las levodopas vienen solitas, no vienen solas, pero vienen con el inhibidor de la COM. ¿Por qué? Porque evita que a nivel periférico se degrade esa levodopa y llegue muy poca dopamina al cerebro. La levodopa es la misma dopamina. Como hay una deficiencia de dopamina en el cuerpo, pues se va a dar la levodopa. Es un precursor y cuando ya pasa la barrera hematoencefálica ya termina convirtiéndose en dopamina y hace el mismo efecto que ahora yo le empiezo la dopamina y tampoco encuentro mejoría en el paciente, entonces le agrego un agonista dopaminérgico, puede ser pramipexol o protilotina. Y a pesar de eso tampoco hay mejoría, entonces le adiciono un inhibidor de la IMAO, que puede ser rasagilina o selectilina. Y si a pesar de eso el paciente no mejora tampoco, entonces es un paciente que potencialmente es candidato a apomorfina, se le hace un test de apomorfina, la apomorfina es una agonista, un agonista dopa también, y que va por vía subcutánea. Esto ya es de manejo por neurología porque se debe evaluar cuál es la vía de, de inyección de esta dopamina, si es por infusión continua o por PEN, de acuerdo al test de apomorfina que se le haga. Y una vez tolere ese test y se dé cuenta que es candidato para la apomorfina, pues se le pone y se inicia el tratamiento y los pacientes mejoran. Pero si a pesar de eso ya voy a una apomorfina y tampoco encuentro mejoría, o con el tiempo la enfermedad va progresando, inclusive ya la apomorfina no le sirve porque la enfermedad va progresando, entonces es un paciente que sería candidato para una cirugía de Parkinson, una neurocirugía funcional para enfermedad de Parkinson. Pero esa decisión finalmente se debe tomar por un grupo de expertos, por un grupo que tenga experiencia en el manejo de cirugía para Parkinson. No todos son candidatos, a pesar de que sea un paciente que se ha llevado todo el tratamiento y ha fallado, no es sinónimo que sea un ya para operar, sino es un candidato que debe entrar en un estudio para que se le pueda hacer. Y por último, los signos de alarma, ya para acabar. ¿Esos signos de alarma qué son? Son presentaciones clínicas que tienen Parkinsonismo que a mí me hacen sospechar de que no sea una enfermedad de Parkinson. Como la enfermedad de Parkinson es la más frecuente de los Parkinsonismos, casi el 90% son enfermedad de Parkinson, yo tengo que tener en cuenta algunos signos de alarma que se pueden presentar que me hacen pensar que se trate de otra patología y que no sea enfermedad de Parkinson, ¿sí? Por ejemplo, el primero es que no respondan a los dopaminérgicos, a la terapia con los medicamentos. Yo empiezo a darle Bodopa o una agonista dopa y el paciente no mejora, el aumento de dosis no mejora y le sigo aumentando dosis y no mejora y por el contrario va progresando,
yo debo pensar de que quizás no se trate de una enfermedad de Parkinson. Al principio de pronto hay algunos Parkinsonismos plus que puedan mejorar al principio, y eso se le llama como una luna de miel, entre comillas. Pero finalmente la enfermedad progresa y va necesitando más dosis y yo lo voy aumentando y no mejora y no mejora y no mejora. Eso también me está indicando que se trata de otra patología que no es enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Presentación clínica simétrica, como yo les dije, la enfermedad de Parkinson empieza siendo asimétrica, de un solo lado, unilateral, y después con el tiempo puede aparecer en el lado contralateral, pero sigue, a pesar de que pasa el tiempo, sigue predominando sobre un lado. O sea, su, su progresión sigue siendo asimétrica. Pero si desde un principio yo encuentro simetría y va progresando y sigue siendo simétrico, ojo, porque eso me prende la alarma y tengo que empezar a buscar otro tipo de parkinsonismos o parkinsonismos secundarios. Inicia con trastornos del equilibrio. Como les dije, el trastorno de equilibrio aparece después de los 3 años, pero si desde un principio hay quejas que se caen constantemente, piensen o que tenga atrofia multisistémica o que tenga una parálisis supranuclear progresiva. Si empiezan con deterioro cognitivo en los primeros 3 años también, ojo, porque eso no se trata de una enfermedad de Parkinson, ni pudiéramos estar ante una parálisis supranuclear progresiva o una demencia por cuerpos de ley. Si hay trastornos de los oculomotores, si la persona de que inicia la patología tiene limitación para supra o la infraversión de la mirada, pues tengo que haber pensado en una parálisis supranuclear progresiva probablemente. Y la última es si tiene signos cerebelosos. Si yo le encuentro signos cerebelosos desde un inicio, quizás deba pensar en algo que es la atrofia de múltiples sistemas. Entonces, estos son los signos de alarma. Bueno, muy bien. Eso era lo que les tenía hoy en cuanto a enfermedad de Parkinson. Muy puntual, muy preciso. Recuerden que no se trata de una patología que es sinónimo de temblor. Tiene mucho más síntomas, o se den cuenta, que no solamente es temblor y que no solamente son los trastornos del movimiento, sino que hay que tener en cuenta los síntomas no motores y hay que preguntarlos, porque debe tenerlos. La enfermedad de Parkinson debe tener los síntomas no motores, si no, hay que pensar en un Parkinsonismo secundario. Bueno, muchas gracias por haber visto el video completamente. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Si quieren las diapositivas de la presentación, me escriben porfa en Instagram, me siguen, me envían un mensajito pequeño solicitándolas con el correo electrónico y yo se las envío. Bueno, mucho gusto a todos y buen día.